ya estoy en comunicación con Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Soledad, buenas tardes, muy bien, espero que tú también. También, muchas gracias. Y fíjate que te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada, porque el domingo, el 3 de diciembre, fue el Día Internacional para hacer más visible el apoyo o el respeto a las personas con discapacidad. Y ustedes en el IMCO analizaron el tema de cómo está relacionado lo laboral con la discapacidad. ¿Qué nos puedes comentar, Ana? Pues sí, mira, realmente en este día que fue, me parece, el domingo, precisamente como dices, el enfoque es, por un lado, visibilizar el tema y por otro lado, pues ponernos a reflexionar acerca de qué falta para pues realmente llegar a un piso más parejo, ¿no? Y lo que encontramos, en primer lugar, como para poner en perspectiva cuál es la magnitud de este tema, vemos que en la población que recibe ingresos en el país, que no es la población total, sino todos aquellos que perciben ingresos en todo México, 9%, o sea, 1 de cada 10, vive con algún tipo de discapacidad. Y aquí es importante... Pues, 9%. 9%, así es. ¿Cómo? Es importante aclarar que pues son diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Ahí van desde la gente que no puede ver aun cuando esté usando lentes, a la gente que no puede moverse o mover sus brazos o manos, a la gente que tiene dificultades para aprender o recordar y concentrarse. Entonces, todas estas personas que viven con este tipo de características se juntan y representan 9% de la población que recibe ingresos en el país, y en Sonora es un poco mayor esa proporción, ¿no? Es de 10%. Entonces, ahí vemos pues cómo realmente sí es un pedazo importante de la población en el país, y por eso es importante visibilizarlo y hablar de las diferencias que hay, ¿no? Porque el análisis preciso que hicimos acá en el IMCO es del castigo que hay en la economía para la gente que vive con discapacidades. No hay un castigo económico que se ve cuando vemos la diferencia entre los ingresos, entre lo que gana una persona sin discapacidades versus lo que gana una persona que vive con discapacidad, ¿no? Y vemos que a nivel nacional, por cada 100 pesos que una persona sin discapacidades gana, una persona que sí vive con discapacidad gana solo 66 pesos, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia pues importante de casi 40 pesos, la cual se ve pues mucho más grave en algunas entidades, ¿no? Vemos que en Querétaro, en Chihuahua, en Yucatán, las personas que viven con discapacidad ganan menos de 60 pesos por cada 100 que una persona sin discapacidad gana, ¿no? Entonces ahí la brecha es mucho mayor, mientras que en entidades como Oaxaca, como Zacatecas, realmente ahí la disparidad no es tan amplia, y en Oaxaca incluso una persona con discapacidades gana 81 por cada 100 que una persona sin discapacidades gana, ¿no? Entonces eso es algo importante que visibilizar, no solamente para ver la brecha, sino para ponernos a pensar en cómo tenemos que hacer cambios estructurales, en infraestructura, en programas, realmente en toda la manera en la que funciona la economía, para lograr que este tema de las personas que viven con discapacidad no se vuelva un impulsor de más brechas en el país, ¿no? Que como sabemos ya hay muchas brechas. Claro, Entonces, y sabes que, Ana, me quedé pensando cómo, pues la verdad de las cosas es que una persona con discapacidad, pues tiene también muchos gastos. Algunos requieren usar pañal, ciertos medicamentos, no sé, no pueden andar caminando, sobre todo en ciudades donde no hay banquetas y las calles están muy malas, tienen que contratar algún servicio de transporte de manera particular, porque el transporte público, la verdad es que no reúne las características, la frecuencia de los viajes y demás para las personas con discapacidad. Qué bueno que traes este tema, porque la verdad de las cosas, eso nos lleva a preocuparnos más y a seguir ahora sí que solicitando un mayor apoyo a estas personas que sin duda pues tienen que aportar un esfuerzo mucho mayor que las que aparentemente no tienen una discapacidad.
Así es, o sea, realmente se trata de pues, ser inclusivos, sí, por el lado del género o el lado de pues, el nivel socioeconómico, que es algo que siempre estamos pues teniendo en la mira, siempre estamos analizando quienes estamos en la sociedad civil desde el punto de vista económico, pero también pues hablar de este tipo de disparidades que existen, en particular cuando hablamos de las personas con discapacidad, ¿no? Y hablar, como bien dices, ¿no? De la infraestructura, de la accesibilidad que hay en transporte público, en edificios, todo este tema de pues cómo hacer más fácil que la gente se mueva, que la gente se incorpore a la economía, porque pues simplemente el hecho de vivir con alguna discapacidad no significa que no haya potencial y talento para aportar a la economía, ¿no? De hecho, lo contrario. Entonces, sí, es algo que quisimos poner sobre la mesa en este día y pues a lo que le seguiremos dando ahí atención. Bien. ¿Algún otro punto que quieras destacar antes de cerrar la conversación? Pues no, realmente creo que pues es importante tener este tema, como decía, sobre la mira. Estos datos salen cada 2 años. Creo que es importante que pues enfaticemos la necesidad de estar incluyendo estas preguntas en las encuestas, ¿no? Esta encuesta es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que hace el INEGI. Entonces creo que entre más tengamos este tipo de temas incorporados en las encuestas, lo cual por ende nos da más información que podemos analizar, pues ¿no? Y esto se tiene que plantear en el ámbito público, que hace las propuestas de políticas, las propuestas de reglamentos, para que pues también ayuden a generar un entorno que facilite más la inclusión de estas personas. Bien. Ana, te agradezco muchísimo como siempre y la invitación a nuestra audiencia para que revise las redes sociales, los contenidos del IMCO. Claro, se me da un gusto platicar contigo. Gracias, hasta pronto. Bye. Bueno, ahí tiene usted, híjole, así las estadísticas y así la necesidad de hacer visible la discapacidad y también de avanzar como sociedad que respeta, que apoya, que integra a las personas con alguna discapacidad. Vamos a la pausa, volvemos.